Buena gente linda, ¿cómo estamos? Espero que ande todo muy bien por ahí. Hoy nos encontramos para ver una clase de genética sobre acondroplasia. Bien, voy a empezar a compartirles la pantalla. Bien, entonces, la acondroplasia vamos a ver que es la causa más frecuente de enanismo. Si bien puede ser por otras causas, es la causa más frecuente que vamos a ver de enanismo y pertenece a la familia de las enfermedades que son condrodistrofias, es decir, justamente distrofias, digamos, como modificaciones, ¿no?, que va a haber en lo que sería el cartílago. Condro siempre viene de cartílago, ¿bien? Vamos a ver que justamente es una patología en la cual lo que se ve afectado es el crecimiento endocondral. Recuerdan que teníamos dos tipos de crecimiento del cartílago, ¿bien? El endocondral particularmente es el que me ayudaba justamente con el crecimiento longitudinal de los huesos, ¿bien? Del cartílago, que luego, justamente por osificación endocondral, termina siendo hueso, ¿bien? Entonces afecta ese crecimiento, ¿bien? Endocondral. Vamos a ver que esta enfermedad, si la vemos de manera genética, podemos decir que es una enfermedad autosómica dominante. ¿Qué quería decir que una enfermedad era autosómica dominante? Que si, por ejemplo, ¿no? Vamos a, particularmente en la condroplasia, el cromosoma que se encuentra afectado es el 4. Entonces, supongamos que yo tengo, este es mi par de cromosomas 4, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Yo, en estos cromosomas, recuerdan que teníamos alelos, que eran los genes que se encontraban en el mismo locus de cromosomas homólogos, ¿bien? ¿Cuál es el problema? Si en alguno de estos dos cromosomas yo tengo que sea o sea, ese alelo de uno de mis dos padres mutado, bien, al ser un alelo que es dominante sobre el otro, que es recesivo, termina expresándose en el fenotipo, bien, diferente de las autosómicas recesivas, en las cuales si yo estaba en heterocigosis, es decir, que tenía un alelo con una información y otro alelo con otra información, el que se terminaba expresando es siempre el dominante, como estamos viendo ahora. Cuando hablamos de algo recesivo, hablamos de que yo necesito tener ambos alelos mutados, bien en homocigosis, para poder expresar esa enfermedad en el fenotipo. Si no, simplemente soy portador del gen mutado, bien, con posibilidad de pasárselo a mis hijos, pero yo no voy a manifestarlo en el fenotipo. Particularmente la condroplasia, al ser una enfermedad autosómica dominante, con un alelo de los dos que esté mutado, ya es suficiente para que se manifieste en el fenotipo la enfermedad. Bien, es decir, si uno de mis dos padres es acondroplásico, entonces no hay manera de que yo no vaya justamente a recibir ese alelo, ese gen mutado. Bien, vamos a ver que además es una enfermedad que tiene una patología que tiene una penetrancia del 100%. Vamos a ver que hay algunas patologías en las cuales la penetrancia, es decir, como el porcentaje en el que se expresa eso, bien, no es completa. En este caso, la penetrancia, bien, es del 100%, es decir, yo no puedo ser un poco acondroplásico, bien, o soy acondroplásico y tengo una penetrancia del 100% o no lo soy, pero no puedo ser un poquito, si no puedo tener una penetrancia de un 60%, no. En este caso la penetrancia es completa, ¿bien? Vamos a ver que además es una enfermedad que es monogénica, es decir, hay solamente un cromosoma que se encuentra, un gen que se encuentra afectado. En este caso, bien, vamos a ver que la mutación se encuentra en el brazo corto del cromosoma 4. Bien, ahí en la región 4q16.3, no importa eso, pero sí la parte de que es una mutación en el brazo corto del cromosoma. ¿Cuál es el problema? Ese gen que se encuentra mutado codifica para una proteína, bien, que se llama, es un receptor, en realidad, codifica para, los receptores son proteínas, ¿no? Pero codifica
para un receptor, bien, que es justamente un receptor tipo 3 del factor de crecimiento fibroblástico. Básicamente, justamente es un receptor que ayuda, cuando llega la señal, a estimular justamente el crecimiento fibroblástico. Si yo no tengo ese receptor, no es estimulado, entonces el hueso va a crecer menos, ¿bien? Eh, Bien, vamos a ver que como justamente yo tengo una disminución en la proliferación, porque si yo no tengo receptor para poder recibir el estímulo, bien, por más que esté el estímulo ahí afuera, no me va a generar ningún tipo de modificación a mí. Entonces, al estar alterado, este receptor justamente genera una disminución en todo lo que es la proliferación, bien, de esos em, es de las células cartilaginosas, sí, bien, de lo que serían los condroblastos, bla, 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 pero hablamos de fibroblasto porque es un tejido conectivo, no nos olvidemos, ¿no? Es un tejido conectivo especializado, pero no deja de ser un tejido conectivo, ¿bien? Em, y vamos a ver que, en general, el 80% de los pacientes no tiene antecedentes familiares. Es decir, los chicos acondroplásicos que nacen de padres acondroplásicos son los menos, son nada más que un 20%. La mayor parte de ellos no tiene antecedentes familiares. ¿Qué quiere decir? Que simplemente se produce por una mutación de novo, digamos, una mutación que surge en algún momento en las células germinales y los padres ni se enteran de que tienen justamente esta mutación en alguna de sus células germinales. Se enteran obviamente cuando ya tienen a su hijo. ¿Bien? ¿Qué clínica van a tener estos pacientes? Perdón, con la herencia autosómica dominante se entiende que más allá de lo de dominante nos referimos a autosómica porque justamente ocurren las autosomas, por ejemplo, en el cromosoma 4, como, como es en este caso de la condroplasia. Bien, bien. Entonces, dentro de la clínica, ¿qué podemos mencionar? Primero, obviamente, tienen baja talla, ¿sí? Justamente al estar afectado el crecimiento longitudinal de de los huesos, en general, digamos, la parte del tórax se mantiene normal, pero el problema justamente se encuentra en las extremidades, ¿bien? Vamos a ver que la talla final más o menos varía de 1,15 a 1,40 más o menos en la mujer y 1,20 a 1,45 en el hombre, ¿sí? Vamos a ver que hay una desproporción justamente entre miembros y tronco. Despro- ¿Por qué? Porque el tronco va a ser prácticamente igual, digamos, pero las extremidades justamente son particularmente cortas, sobre todo como la parte más proximal de lo que va a ser esos huesos. Bien. Además, tienen un cráneo grande, bien, tienen macrocefalia, se llama, y vamos a ver que tienen como una especie de abombamiento, bien, de toda la parte de lo que sería la región frontal, bien, abombamiento justamente es como que la tienen como más prominente, así, bien, y en general tienen como un aplanamiento de la parte media de la cara, ¿ven? Que en vez de estar así, como más hacia afuera, tienen justamente esta parte media más aplanada, ¿bien? Además, vamos a ver que los miembros superiores, justamente, además de estar acortados, están como medio imposibilitados de la extensión completa. ¿Ven que acá los tienen como siempre flexionados? Extensión completa, miembros superiores. Bien. Presentan además esto que estamos viendo acá, que se llama mano en tridente. La mano en tridente es cuando hay una separación, digamos, entre el tercer y el cuarto metacarpiano. Metacarpiano, no, entre el tercer y cuarto dedo, perdón. Entre el tercer y cuarto dedo hay una separación, entonces en vez de tener la mano así, la tienen más así. ¿Bien? Por eso se dice mano en tridente. Además,
Si ustedes se fijan, los miembros tienden a disponerse como en los miembros inferiores, como en una rotación como medio externa, sobre todo durante los primeros años de vida. Vamos a ver que también presentan hiperlaxitud articular. Presentan también, en general, los pies son más cortitos, son más anchos, son más planos. Pueden presentar tanto genu varo como genu valgo, ¿bien? Esto sería el genu varo, ¿bien? Genu valgo es cuando es al revés, es en este sentido, ¿bien? Pueden presentar ambos. Particularmente en esta imagen están mostrando el genu varo, pero pueden ser ambos. Bien. Además, vamos a ver que muchas veces presentan cifosis lumbar. Ven que hay como una hipercifosis e hiperlordosis lumbar. A veces presentan también escoliosis, bien, como pueden ver en esta imagen. Presentan muchas veces maloclusión dentaria, bien, con la mordida que les queda abierta. Tienen una mayor tendencia a la obesidad y en general el desarrollo cognitivo y la esperanza de vida son normales, bien. Si les ponen un caso clínico de acondroplasia, estoy segurísima de que les van a poner algo sobre esta mutación de nodo, de que les van a poner algo sobre la macrocefalia, sobre la baja talla, sobre la mano en tridente, por ejemplo, ¿bien? Sí, sobre todo sobre eso, ¿bien? Para que puedan identificarlo en el caso clínico. ¿Qué complicaciones podemos encontrar? A nivel neurológico, hay un pequeño porcentaje que puede sufrir muerte súbita por apnea central. Bien, la muerte súbita, digamos que el paciente muere de manera súbita en su casa haciendo cualquier cosa, bien, y por una apnea central es justamente por una causa neurológica, justamente, que termina, digamos, y cesan las ventilaciones, bien, entonces yo dejo de respirar y obviamente me muero, bien. Vamos a ver que muchas veces también pueden presentar estrechamiento del foramen magnum. Bien, pueden presentar hidrocefalia. Bien, a nivel respiratorio, por ejemplo, muchas veces pueden presentar alguna obstrucción de las vías aéreas superiores. Bien, pueden presentar algún tipo de enfermedad pulmonar restrictiva. Esto es lo que menos me importa que recuerden, ¿eh? Me importa mucho más la parte de la genética y de la clínica y lo que vamos a ver ahora del diagnóstico, porque es lo más preguntado, digamos, en el examen. Aún así, obvio, lo explicamos. Y a nivel auditivo, bien, muchas veces suelen presentar otitis medias serosas, pueden presentar hipoacusia, bien. Ahora bien, ¿cómo vamos a realizar entonces el diagnóstico? Bueno, primero a nivel prenatal sería lo ideal poder descubrir esto. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Por lo que yo les digo siempre, las mujeres embarazadas tienen que concurrir a controles periódicos, bien, con el obstetra que las manda a hacer ecografías justamente, y esas ecografías se hacen en momentos determinados del embarazo. Obvio, se pueden hacer en cualquiera, pero particularmente para lo que es el control y un buen seguimiento obstétrico, se realizan en momentos puntuales, en semanas puntuales o en meses puntuales. Particularmente hay una ecografía, ¿bien? Que se va a hacer recién a partir del segundo trimestre de gestación, que lo que hace es medir determinadas cosas dentro del feto, digamos. Va a medir, por ejemplo, la circunferencia del cráneo, va a medir el diámetro del cráneo, mide la circunferencia abdominal, mide el largo céfalo-caudal de una punta a la otra, viendo lo que es el largo de ese feto. Esas pequeñas mediciones a mí me dan
parámetros para saber, por ejemplo, si está creciendo en talla de manera adecuada, si está creciendo en peso de manera adecuada. También me puede ayudar a identificar justamente malformaciones. Y una de las cosas que se miden durante esa ecografía es el largo del fémur. Se mide justamente desde una punta a la otra del fémur. Entonces, ese parámetro, bien, de poder medir el fémur, es una de las cosas que a mí me tendría que alertar justamente sobre que este embarazo puede estar teniendo un feto con acondroplasia, ¿bien? Entonces, en el caso, obviamente, de que yo lo sospeche por ecografía, lo que puedo realizar siempre, mentira, ni siquiera es un cariotipo, perdón, no es un cariotipo, mentira, porque es una mutación, es un estudio genético. Pero digamos, el estudio genético, de igual manera, lo que se hace es tomar células justamente de ese feto mediante o una amniocentesis o una punción de vellosidades. Bien, de esa manera obtengo células fetales y puedo realizarles un estudio genético para buscar la mutación en el brazo corto del cromosoma 4. Bien, ahora, postnatal, vamos a suponer justamente que no me di cuenta durante el embarazo o la embarazada no concurrió la cantidad de veces que debería o lo que sea. Postnatal, obviamente, el examen físico. Bien, en el examen físico, en las consultas pediátricas, en los primeros momentos, yo me tengo que dar cuenta porque va a haber indicios justamente que me van a hacer sospechar a mí de esto. Bien, y de vuelta, para confirmar, estudios genéticos, justamente para buscar, digamos, si la causa del enanismo está siendo justamente acondroplasia y es específicamente por este gen que les comentaba en el brazo corto del cromosoma 4, o si es algún tipo de otra condrodistrofia, bien, que justamente me pueda orientar para eso. Bien, hay una hipocondroplasia, por ejemplo, que es muy similar, pero que son como con rasgos más atenuados, por ejemplo, entonces para poder saber justamente e identificar qué tipo tiene, se hacen estos estudios genéticos. Bien. El tratamiento, obviamente, no hay cura. Bien. No tiene cura porque es justamente una enfermedad, una patología que es de causa genética. De manera quirúrgica, hay algo que se hace en algunos lugares o se hizo en algún momento que se llama una técnica de alargamiento óseo. La verdad que es algo muy cruento y muy horroroso, porque básicamente lo que se hace, se comienza cuando los niños tienen entre 9 y 11 años, y lo que se hace es provocar fracturas en tibia, peroné, fémures, húmeros, para justamente colocar luego tutores que vayan alejando un poco esa fractura e ir intentando alargar justamente la talla final de esos huesos. Pero se imaginarán que es un proceso, la verdad que es súper triste, porque es un niño de 9, 11 años que en vez de estar simplemente disfrutando de la vida, aún con la condición de de tener acondroplasia, digamos, encima está constantemente teniendo que lidiar con fracturas óseas, con huesos, con tratamientos quirúrgicos. Entonces, es algo que por suerte no está muy en uso hoy en día. Bien, pero básicamente lo que se hace o lo que se intenta es estimular a ese chico para que sea lo más independiente y lo más, nada, independiente posible. Bien, no hay mucho para decir del tratamiento. Y por último, el seguimiento, bien, va a ser pediátrico en un primer momento para controlar su peso, para controlar la talla, con tablas de percentilos específicas para niños con acondroplasia. De vuelta a lo mismo, si yo me guío, bien, para evaluar el crecimiento de este chico con una tabla para niños que no son acondroplásicos, entonces los valores, digamos, siempre me van a dar por debajo. Por eso es importante que en este caso se utilicen tablas de percentilos específicas para niños con acondroplasia. Bien, eso es algo que hablamos varias veces en otras patologías porque es importante mencionarlo. Si no se utilizan cualquier tabla de percentilo para cualquier paciente. Bien, y obviamente ir controlando el tema de las complicaciones que pueden ir surgiendo, ir controlando el tema de la hipoacusia, que sí es algo que suele joder bastante, o de la obesidad. Bien. Bueno, gente bella, espero que les haya gustado la clase de hoy, espero que les haya servido. Les deseo que tengan un muy buen rato de estudio. Chau, chi.